Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Comienza Asturias al Día. Hoy es miércoles 15 de octubre. Por delante tenemos un buen tramo para escuchar argumentos, analizar cuestiones que tienen que ver con la actualidad en este programa, en Asturias al Día. Hoy me acompañan Mino García, ya saben que es alcalde de Morcín, Alejandro Canga, que es economista, y José Luis Alperi, que es sindicalista, es el secretario general del SOMAFITAG UGT. Y hoy vamos a conectar con Bruselas porque allí se encuentra el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, con el que también vamos a hablar de algunas de las cuestiones que traemos al programa de hoy y que pasan por uno de los grandes temas de los últimos días, de las últimas semanas, como es esa supresión del peaje del Huerna. Ya saben también que hay algunas iniciativas en el Congreso, iniciativas que parten de Sumar, del Partido Popular y de Podemos. De hecho, hoy en la sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, el diputado asturiano de Sumar, Rafael Cofiño, va a plantear cuestiones que tienen que ver con el peaje del Huerna al ministro de Transportes, Óscar Puente. Ya saben también que el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha concluido en Bruselas una agenda de trabajo de 2 días centrada en reforzar la posición del Gobierno de Asturias en defensa de la supresión del peaje. La delegación asturiana ha mantenido también diversas reuniones con representantes de instituciones europeas y de las cámaras de comercio en el marco del foro para el impulso de la macrorregión atlántica que se celebra durante estos días en Bruselas. Y en este contexto se destaca que gracias a la iniciativa de las cámaras de comercio asturianas, la petición de eliminación del peaje ha sido también incorporada a las conclusiones de este foro que, como decimos, se está desarrollando en Bruselas y en el que se encuentra Carlos Paniceres. También podemos destacar los encuentros del Gobierno con miembros de la representación permanente del Gobierno de España ante la Unión Europea y con la Secretaría Ejecutiva de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas de Europa. Según explica el Gobierno, todos comparten la necesidad de eliminar las barreras que dificultan el desarrollo económico y la conectividad de las regiones periféricas. Así que ese es el punto de partida del programa de hoy, en el que también queremos detenernos precisamente en este encuentro de las cámaras de comercio del Arco Atlántico, que reclaman, además de la supresión del peaje del Huerna en cumplimiento del dictamen de la Comisión Europea, lo incluyen también en sus conclusiones. Como digo, están hablando sobre la macrorregión, sobre la creación de una macrorregión atlántica, una macrorregión que permitiría que estas regiones del arco atlántico pudiesen actuar de forma conjunta y fortalecerse mutuamente, creando sinergias y aprovechando el potencial que todas tienen para fortalecer el territorio con el que difícilmente pueden competir en el ámbito internacional de forma individual. Otro asunto que vamos a tratar tiene que ver con el acuerdo de paz en Palestina y las distintas movilizaciones previstas para este miércoles. Ya saben que sindicatos y plataformas se movilizan para recordar que el alto el fuego no puede confundirse con el inicio de la paz. De hecho, Comisiones Obreras y UGT mantienen una convocatoria de paros parciales, CGT mantiene una convocatoria de huelga general este miércoles, subrayando que ningún plan puede considerarse de paz duradera si excluye al pueblo palestino o ignora las resoluciones de Naciones Unidas. No perdemos de vista las últimas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que afirma sentirse muy descontento con España y no se molesta en medir sus palabras, tras apuntar que es el único país, España, de la OTAN, que no va a subir su gasto militar al 5%. El presidente estadounidense se plantea imponer aranceles a los productos españoles, una amenaza con la que ya había planteado en junio en la cumbre de la Alianza Atlántica en La Haya. Pues son asuntos que hoy tratamos con Carlos Paniceres, con Alejandro Canga, Mino García y José Luis Alperi. Asturias al Día, con Roberto Pato. Y con Amor Argüelles en el control de sonido, saludamos a Alejandro Canga, economista. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, buenos días. Muchas gracias. Encantado de volver aquí otra vez. Muchas gracias. Mino García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos bien. días. Buenos días. Muchas gracias. José Luis Alperi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos Hola, días. buenos días. Muy bien. Aquí. Y en Bruselas tenemos a Carlos Paniceres. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Pues muchas gracias también por incorporarte con nosotros al programa. Comenzamos ya sin más preámbulos. Jornada intensa en relación al peaje del Huerna, Mino.
sin perder de vista la sesión de control del Gobierno, en la que el diputado Cofiño de Sumar va a plantear alguna cuestión al ministro de Transportes, a Óscar Puente. Ya hablamos en distintos programas, lo hablaremos hoy también, que Sumar tiene una iniciativa también en el Congreso, el Partido Popular tiene la suya, y Podemos también ha anunciado que va a presentar otra iniciativa para tratar de suprimir este peaje. Bueno, yo creo que llevamos ya tiempo, ¿no?, intentando, más yo creo que aquí todas las partes de la sociedad, no solamente desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista empresarial, cultural, planteando todo el mundo la necesidad de suprimir el peaje, ¿no? Creo que estamos en un momento álgido de la movilización que debemos de intentar aprovechar, porque, bueno, al amparo de lo que fue en este caso la resolución de la Unión Europea, en la cual planteaba que la prórroga estaba fuera de todo tipo de norma, yo creo que más que nunca debemos de intentar aunar esfuerzos, ¿no? Hombre, ¿qué me preocupa una parte, ¿no? Me preocupa el que no seamos capaces de ponernos al 100% de acuerdo en presentar, ¿no?, una iniciativa, una PNL conjunta de todas las fuerzas, en este caso con representación de Asturias en el Congreso, y donde, bueno, yo creo que además hay un documento aprobado y firmado por todas las partes en el tema de la defensa, en este caso de la Alianza por las Infraestructuras de Asturias, que creo que debe de ser el elemento truncal, ¿no?, de lo que debe significar el debate. Y sobre todo también creo que el Gobierno debe de tomar buena nota, ¿no?, en este caso de la situación que realmente significa mantener el peaje del Huerna desde el punto de vista negativo en este caso para Asturias, y por lo tanto, bueno, como digo, va a ser un día importante, no el último. Creo que debemos aprovechar también la movilización que está planteada para el viernes, en la cual, bueno, pues espero que no solamente hagamos esa crítica a través del boca a boca, sino que la presencia en la calle es importante. Yo creo que es la manera también de medir, en este caso, que las asturianas y los asturianos estamos claramente en contra de seguir manteniendo lo que es el peaje del Huerna, ¿no? Es un lastre para todas y todos, y por lo tanto espero que, bueno, entre uno y otro seamos capaces a que el Gobierno entre en razón y, aún entendiendo, ¿no?, sus posiciones, está claro que van claramente en contra de lo que al menos yo pienso. Bien, luego nos metemos en ese argumento que planteabas de una PNL, de una proposición de ley de carácter unitario. En Asturias parece que hay cierta unanimidad, pero antes me gustaría escuchar a Carlos Paniceres, donde, como decíamos en la introducción, Carlos, en ese encuentro de las cámaras de comercio y en las conclusiones del encuentro figura esa petición de supresión del peaje, ¿verdad? Sí, hemos conseguido lograr el apoyo y que se introduzcan en esas conclusiones, tanto la P6 como la P9, las gallegas, porque, bueno, compartimos un mismo origen y un mismo resultado, que es mantener esos ambos peajes, y la verdad que satisfechos, ¿no?, que también en el marco del Arco Atlántico, donde también han pasado distintos eurodiputados de distintas formaciones, hemos podido tener el encuentro con la presidenta del Parlamento Europeo. En fin, hemos estado estos 2 días en Bruselas también haciendo lobby, ¿no?, haciendo lobby en el interés general de Asturias. También ha estado por aquí el consejero, con el cual hemos compartido también muchas reflexiones. Y bueno, la verdad que la sensación aquí es en Bruselas, nadie entiende por qué seguimos manteniendo ese peaje cuando, bueno, ya se declara o se dice claramente que va en lo legal, ¿no?, que esa prórroga se hizo de manera ilegal. Y bueno, pues estamos todavía en esa pelea con el Estado español. Yo siempre hablo del Estado, no hablo de un gobierno concreto, porque, bueno, han pasado muchos gobiernos de distintos colores y seguimos teniendo ese fielato, ¿no?, para entrar y salir de Asturias. Por lo tanto, va más allá de un gobierno, y yo creo que hay que buscar una solución. Probablemente hay que sentarse ya en una mesa y dialogar y buscar, pues, no lo sé si ahora, pero de manera inmediata, pues una bonificación, pero algo hay que hacer. Lo que no vale es que yo creo que y la sociedad asturiana no lo entendería, que una vez más quedemos con esa sensación de que otra vez más pasa por delante de nosotros una oportunidad de derribar ese peaje y que continuemos con ello. Alejandro Ganga, ¿qué análisis hace sobre esta situación? Bueno, en principio a nadie nos gusta pagar, y si nos quitan lo que se tiene que pagar por salir o por entrar en Asturias, pues perfecto, ¿no? O sea que ahí el consenso entre los asturianos y supongo que los leoneses y del resto de
la meseta, pues que sea absoluto. De hecho, aquí hay una proposición unitaria en este caso, de todas las fuerzas y asociaciones y sindicatos en Asturias, pidiendo la supresión del peaje. ¿Hay una movilización el viernes? Hay una movilización el 17, efectivamente, en ese sentido. Después, el hecho de mantener una proposición no de ley uniforme en el Parlamento Nacional, en el Congreso de los Diputados, es mucho más difícil porque cada uno quiere, digamos, no pillarse los dedos con las decisiones que se puedan tomar a nivel nacional, que tienen mayor trascendencia que nosotros, que somos 1 millón y pasamos desapercibidos para el resto de los españoles muchas veces. Entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, el Partido Socialista ahí querría que se incluyese que la prórroga fue consecuencia de una decisión política tomada por Aznar y Cascos en su día y que el PP no está dispuesto a admitir. Por otra parte, el PP presenta una proposición no de ley propia en la que añade, como bien manifestaba ahora Paniceres, la AP9 de Galicia, que tiene una situación similar a nosotros, también con una prórroga, aunque tiene unas bonificaciones que eran un poco más positivas que nosotros. Y por último, pues Sumar se limita a transcribir literalmente el acuerdo de aquí, que sería lo más lógico, y trasladarlo, digamos, a nivel nacional. ¿Cuál es el problema? El problema, en el fondo, no deja de ser un problema económico. El problema económico es que hay que pagar a la compañía, un fondo holandés, que es el que dispone del 96% del capital de Itinere, que es la que cogió la concesión de Aucalsa para la autopista, y hay que pagar un montón de millones porque ellos aportaron también a efectos de conseguir esa participación y con unas condiciones que estaban fijadas, aunque fuesen ilegales, según manifiesta el Parlamento Europeo. Pagar eso ni querrá pagarlo el gobierno, esto ya no es el Estado, el gobierno actual, y querrá que corra con la responsabilidad del gobierno anterior que prorrogó de forma, parece ser que según dice la Comisión Europea, de forma ilegal, la prórroga de la concesión administrativa de la autopista. Entonces, como siempre, es un problema de dinero y de gestión. Pero bueno, si hubo dinero para otras cosas, esperemos que para esto pueda haber. El problema es que también había otro compromiso. Cuando se amplió el límite del riesgo del 3% en el gasto de los países, se obligó, entre otras cosas, a España a que aumentase los peajes por las autopistas y mantuviese los existentes. Entonces hay también un compromiso europeo que puede atar de pies y manos. Es un problema complejo que me imagino que Óscar Puente tratará de dejar resuelto hoy en el Parlamento a las preguntas del diputado asturiano de Sumar Cofiño. Veremos. Alperi. Bueno, yo creo que hay una cuestión que me gustaría señalar antes que nada, ¿no? Y es la situación actual. No voy a hablar de retirar el peaje, no voy a hablar, voy a hablar después, ¿no? Pero primero una cuestión básica, ¿no? Ahora mismo la autopista del Huerna ofrece un servicio que no es el que estamos pagando. Y yo no acabo de comprender cuando una empresa ofrece un servicio no te ofrece un servicio y tú pagues por él. Ahora mismo estamos pagando un peaje no por una autopista, por un escalestri. Y yo, pues si vas a un taller de coches o vas a una tintorería o vas a cualquier sitio y te ofrecen un servicio, tú pagas por él. Pero si está con limitaciones o no es la oferta total, no es el servicio al completo, pues no pagas por todo el servicio. Yo no entiendo cómo con total impunidad siguen cobrando por una autopista de alta montaña cuando la mitad del trayecto lo pasas en caravana, ¿no? Eso es lo primero que no entiendo. Luego, evidentemente, y apuntando y apoyándome en lo que decía Alejandro ahora, claro, es una cuestión
económica, es una cuestión política. Yo espero que la movilización del viernes sirva para abrir una mesa de negociación sobre este tema, en el que pueden integrarse más cosas, ¿no? Lo que también apuntaba Alejandro, el modelo de financiación de las autopistas, de las autovías. Hay que hablar de estas cosas. Y no veo yo que ahora mismo haya una conversación bilateral con el gobierno de España. O sea, una mesa de negociación que se abre en muchos ámbitos, en muchas cuestiones estratégicas. Aquí debería abrirse una mesa de negociación, hablar de la autopista del Huerna, hablar de los peajes, hablar de los modelos de financiación de autopistas y de autovías y tener claro qué limitaciones puede haber, qué limitaciones no puede haber. Y luego hay fórmulas. Evidentemente, yo cuando digo que es una cuestión económica, es que todo es una cuestión económica. Cuando se rescataron las autopistas radiales, era una cuestión económica y se rescataron. Y pasaron a un control estatal y parece que la gestión, pues va por la buena senda. Y hay alguna facilidad, ¿no? Pues es gratis entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. Bueno, hay posibilidades, ¿no?, que se pueden hablar. Por tanto, yo lo que me gustaría, y es que, en primer lugar, que la movilización del viernes fuese una llamada de atención por encima de estos queda bien, que dicen, bueno, pues ahora oportunistas. No, esto es una cuestión de fondo, de largo plazo, de seguir insistiendo que esa movilización sea una llamada de atención para que, como digo, se abra una mesa de negociación, que no entiendo por qué todavía no se ha abierto una mesa de negociación en un elemento tan importante para Asturias, porque es un elemento de competitividad. Ahora que, hablamos del turismo, quien tiene que venir a Asturias y pagar 30 euros entre ir y volver más el resto de gastos del viaje, pues igual prefiere señalar en el GPS pues que me lleven a sitios donde no tenga que pasar por autovías de peaje. Parece una tontería, pero bueno, pues es así. Y ese elemento de competitividad para el transporte, para la salida de mercancías, para la entrada, yo creo que requiere pues reflexión y altura de miras política. ¿Te refieres a esa comisión bilateral Principado de Asturias, Gobierno de España? Por ejemplo. Reclamación que hizo en este programa hace 15 días el diputado de Foro Asturias, por cierto, en una de las ocasiones en las que hablamos del peaje. Sí, la reclamación es evidente. Yo cuando hablaba de estos, personas que da bien, oportunistas, claro, no podemos negar la historia, ¿no? La podemos revisar, pero no la podemos negar. Y quién ha sido el que, en un proceso que ahora se declara ilegal de no hacer la participación pública pertinente, se alargó un peaje que pues ahora se considera ilegal, ¿no? Por tanto, yo aquí ya digo que políticas oportunistas tampoco me gustan, ¿no? Yo creo que lo que hay que abrir es el debate, hay que abrir la mesa de negociación, que quizá puede ser más amplia, ¿no? En cuestiones, si hablamos de financiación de las autopistas, de las autovías, igual tiene que ser más amplia. Si hay unas autonomías que son las últimas que quedan con autopistas de peaje, igual son las que tienen que estar presentes. Hay que yo no sé por qué no hay una apertura del diálogo. Carlos, interviene cuando quieras intervenir, lo haces directamente. El viernes hay una movilización unitaria, en principio, ¿no? No sé si endeble esa unidad, pero en principio unitaria, ¿no? Sí, yo en principio hemos participado en todas las reuniones de la Alianza, se ha firmado un mismo documento y yo creo que yo tampoco creo que sea endeble, ¿no? Lo que pasa que hay a veces intentos de pequeños pellizcos ahí o pequeños enredos, pero no sé, yo creo que en general debe ser de las pocas veces que hay una unidad de acción por parte de todos, tenemos todos un mismo pensamiento. Yo siempre dije que esto tenía que partir desde la sociedad civil, precisamente para evitar, ¿no?, esas tentaciones a veces que los políticos quieran acercar el asco a su sardina, ¿no? Pero en todo caso yo la verdad que veo unidad. Y yo creo que esa unidad, cuando se la trasladamos aquí en Bruselas a otra gente de otros países y de otras comunidades autónomas y demás, pues nos hace más fuertes, ¿no?, que llevar una posición común. Y yo la verdad que espero que no en estas últimas horas o días que quedan para la movilización no nos enredemos en pequeñas disputas
y yo creo, coincido también plenamente, y también lo vengo reclamando desde hace ya semanas, que hay que abrir esa mesa de negociación con el Ministerio, ¿no? Y la verdad que yo sé que no es fácil buscar una solución, sé que bueno, cuando estamos hablando del rescate estamos hablando de mucho dinero, pero bueno, se pueden articular mecanismos que actualmente yo creo que son asumibles por el Estado, y luego, bueno, ver cómo evoluciona todo. Pero bueno, lo que sí creo que no vale es aquello de la callada por respuesta y, bueno, pues seguir con esto hasta el 2050, ¿no? Yo creo que ha tocado la fibra sensible de los asturianos, y toca, pues, manifestar un poco nuestra idea, ¿no? A través de eso que ya en nuestra historia fue una escandalera, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y yo siempre he recordado aquello que nos decían, ¿no? Que el túnel de Pajares, la variante de Pajares, no era posible, que era imposible que pudiera ser, y ¿qué sería? Hoy Asturias, un antes y un después de la apertura de esa variante, ¿no? Yo perfectamente recuerdo, yo era bastante joven, pero yo participé en aquello en los años 89-90, cuando nos decían aquello, no, es imposible, no merece la pena, son miles de millones, técnicamente no era posible. Bueno, pues fue técnicamente posible, y, hombre, para Asturias ha sido un antes y un después, como todos sabemos, ¿no? La conectividad hoy es un elemento fundamental para la economía, y muchas decisiones se toman en base a que tengas una mejor conectividad y hasta cambios de uso, dónde se vive, dónde se reside, en fin, tiene todo mucho que ver, y sobre todo para el perímetro económico, ¿no? Por lo tanto, hay que mantener esa unidad y conseguir que el viernes bueno, pues sea un éxito bajo esos lemas que se están trabajando en el ámbito de la Alianza. Alejandro. Pues yo creo que está bastante bien resumido por Paniceres ahora lo que dice. Lo primero, el consenso generalizado en Asturias sobre la supresión del peaje está clarísimo. La parte que dijo Alperi de que evidentemente no está dando el servicio por el que se paga también es evidente. Lo tercero y clave de toda la cuestión es el rescate. Cómo se hace y cómo se aporta el dinero, cuándo y por qué no se hace ya. Y lo quinto es que realmente es un beneficio económico importantísimo para Asturias, con lo cual yo creo que el meollo de la cuestión está en eliminar cualquier tipo de traba al rescate y tratar de hacer una solución rápida y eficaz a este asunto. Otra cosa es que habrá que hacer esa mesa de negociación de la que hablaban Alperi, y Paniceres, y unificar los criterios como plantea Sumar en el gobierno, en el Parlamento Nacional, y a por el rescate. No hay otra alternativa. Vino. Bueno, lo primero, como no puede ser de otra manera, es llamar a la movilización masiva, ¿no?, del viernes. Yo creo que, lo decía antes, nadie debería de quedarse en casa. Creo que es un interés general de toda la ciudadanía. Y bueno, va a ocurrir como siempre, ¿no? Está claro que dependiendo si estás en el gobierno o en la oposición, pues cada uno lo va a utilizar a su antojo. Y yo creo que lo importante es que la ciudadanía, al final, como no es muy antiguo, puede tirar de hemeroteca, ¿no? Yo creo que hay responsabilidades políticas claramente de la etapa de la derecha, de Aznar y Cascos, que están ahí. La realidad marca cuando se sacó en aquel momento a licitación lo que era la prórroga de la concesión, y por lo tanto creo que no cabe ninguna duda. Y también, en este caso, bueno, pues va a depender de la voluntad política del actual gobierno, ¿no? Porque el tema económico, aún siendo muy importante, está claro que hay medidas que se pueden buscar. Depende, como digo, de una voluntad política de querer afrontar, y la manera de afrontar es a través del diálogo y de la negociación. Cuáles pueden ser las consecuencias, en este caso, de llevar a buen puerto lo que es el final, en este caso el peaje, ¿no? Yo por eso quiero hacer un llamamiento al gobierno central, que aún siendo consciente de que toca lidiar, ¿no?, pues hechos de gobiernos anteriores, pues posiblemente en el futuro también, ¿no?, quien vaya a gobernar en este país va a tener que afrontar decisiones de gobiernos que realmente, bueno, pues toman decisiones a veces acertadas o desacertadas, ¿no? Pero concluir con lo importante, ¿no?, que no nos quedemos en casa, que es un tema muy, muy importante, que estamos ahí, yo creo que en el punto álgido de realmente intentar por todos los medios acabar con este peaje, y si no, pues realmente pasaremos mucho tiempo, como siempre, ¿no?, quejándonos de qué pudo haber sido y no fue. Sí, bueno, yo lo mismo, ¿no? La verdad que
que pensando, yo creo que hay un poco en la sociedad y sobre todo en la parte política como un vértigo a la unidad, ¿no? Y a la unanimidad, y yo creo que en este caso la sociedad asturiana no perdonaría que en una cuestión que nos interesa a todos, que nos atañe a todos y que, como dije antes, es un elemento de competitividad, de industria y de familias importante, pues vayamos de la mano y al final cada uno decida sprintar según sus intereses particulares, ¿no? Yo creo que aquí ese vértigo a la unidad, a la reclamación de algo que es de interés para Asturias y para los asturianos no debería existir, y el viernes deberíamos estar todos en Oviedo. Bien, pues veremos a ver qué ocurre y lo comentaremos. Vamos ahora a esa macrorregión atlántica de la que se está hablando también en Bruselas durante estos días, con un importante papel de las cámaras de comercio asturianas, de la Cámara de Comercio de Oviedo. Tenemos a su presidente, a Carlos Paniceres. ¿Cómo se están desarrollando todas estas cuestiones? Carlos, no sé si nos puedes hablar ya de algunos resultados de este encuentro. Bueno, la verdad que cada vez lo vemos más cercano, ¿no? Yo creo que el pistoletazo de salida se dio en aquella reunión entre el Lehendakari Urkullu y los presidentes de Asturias, Cantabria y Galicia, pues yo creo que alrededor de hace 2 años. El gobierno de Euskadi le encargó a la Cámara de Comercio de Bilbao pues ponernos a trabajar en ello. La verdad que nosotros hemos trabajado siempre de la mano también del gobierno de Asturias y bueno, empezamos a ver resultados. La verdad que ya acariciamos esa idea de que esa macrorregión puede ser una realidad, pensando a no muy largo plazo. Se hablaba que tal vez si lo conseguimos en el próximo semestre meter en el ámbito de las instituciones europeas esa resolución, pudiera ser una realidad en el año 2028. Ahora se va a trabajar intensamente para atraer a Irlanda, que sería otro de los agentes de esa macrorregión, el norte de Portugal, España, el sur de Francia, que ahí estamos teniendo alguna dificultad por la inestabilidad política que hay, y bueno, trabajando en ámbitos que nos afectan a todos, ¿no? El ámbito de las comunicaciones, uno de los ejes. Otro eje es también todo el corredor del hidrógeno, que también próximamente habrá un gran congreso sobre el hidrógeno internacional en Oviedo, y bueno, nos hemos quedado emplazados a un siguiente encuentro que será el 23 de abril, con una idea además que estamos trabajando ya en ella, y bueno, precisamente todavía ayer tuve la oportunidad de hablar con el presidente de Asturias y que lo veía muy bien, que es que haciendo ese foro en Santander, que será el siguiente, se reúnan los 4 presidentes otra vez, ¿no? Para darle otro impulso desde el Estado español al Estado español para conseguir acelerar más esa macrorregión que tiene que ver con la periferia, que tiene que ver con el corredor del noroeste, que tiene que ver con el envejecimiento, con los problemas que tenemos con la energía. Tenemos muchos problemas en común, y la periferia de Europa, ese noroeste de ese arco atlántico, pues yo creo que unida tiene más fuerza a la hora de hacer fuerza en Europa, y que es de lo que se trata, ¿no? Y de buscar cosas que nos unen, como el Camino de Santiago. Bueno, ha habido varios ejes en las conversaciones, y la verdad que muy satisfechos de esta reunión hoy en Bruselas, de ver también que haya participado en nuestro foro la presidenta del Parlamento Europeo, agradecer además y expresamente también a los eurodiputados que nos acompañaron. E incluso también recordar que fue Jonás, nuestro diputado, el que nos dio esta idea de que hiciéramos el foro en Bruselas, y la verdad que bueno, salimos de aquí muy contentos y con mucha esperanza que en Santander, en Cantabria, hayamos avanzado más en algunos de estos temas y que tengamos ese respaldo y esa posible reunión de los 4 presidentes actuales de las 4 comunidades autónomas que están implicadas en el proyecto, y que sea otro impulso más hacia esa macrorregión. ¿Cómo ves tú esta creación, Alejandro, esta macrorregión del arco atlántico? Pues en principio es un tema ya tocado que me parece muy interesante. Se trata de ampliar espacios, tanto económicos como políticos, como geoeconómicos y como geopolíticos. Es decir, se trata de ampliar un espacio reducido, que es el nuestro, para beneficiarse de sinergias de nuestros vecinos que tienen problemas comunes.
Pero lo que se trata también sería de que, así como hay que ampliar espacio, había que reducir tiempos. Es decir, hacerlo cuanto primero mejor. Lo que pasa es que las cosas de Palacio van despacio y me imagino que todo esto que nos acaba de exponer Carlos Paniceres pues es importantísimo. Hay un camino y la verdad es que a todos nos gustaría que ya estuviese recorrido al 95%, pero que queda mucho por recorrer. Cuando habla de que puede ser una realidad en 2028, pues no sé, los que ya somos mayores igual no llegamos, ¿no entiendes? Bueno, pero tampoco hace falta ponerse trágico, Alejandro. Entonces, yo creo que bueno, hay que reducir tiempos, o me gustaría que se redujesen tiempos, aunque considero que es una labor muy positiva, que está muy bien impulsada por las cámaras de comercio, no solo la de Oviedo y las asturianas en general, sino por las europeas de esos ámbitos que citó Carlos. Y después, a mí me gustaría que Carlos también me informase, porque había entendido que quería meterse también a Canadá. Yo veo que ahora estamos aquí en otra dinámica que es puramente europea, lo cual me parece más natural y más lógico, pero en una de las cosas que había leído era que Canadá que también quería, digamos, añadirse a ese espacio de Atlántico. Se lo preguntamos. Sí, Carlos. Sí. Y bueno, lo que me preocupa también, Carlos, que también me gustaría que lo aclarases, es cómo se instrumentaliza, aunque esa macrorregión, porque ya veo que lo que se trata es de elevar una proposición, digamos, al Parlamento Europeo para que a su vez la tome en consideración y genere, digamos, ese instrumento, ese organismo que permita, no sé, y que después tendrá que tener un gestor o un comisionado que organice esa macrorregión o que dé las directrices que, como tú muy bien hablabas, de comunicaciones, del corredor del hidrógeno, facilitar, pues no lo sé, los puntos de unión como el Camino de Santiago. ¿Cómo se instrumentaliza? Es la preocupación. ¿Y cómo se puede agilizar en el tiempo? Claro. Acláranos esto, Carlos. Sí, lo primero, yo creo que ahora estamos muy centrados en el ámbito europeo, que es el que nos toca y demás, pero es verdad que hay un ámbito más allá, más como un eje económico, donde entraría pues desde Quebec, sobre todo hay conversaciones con el ámbito de Canadá, también el ámbito, también se habla de Canarias, se habla también de Andalucía, pues bueno, toda esa zona que es bañada por el agua, por el océano Atlántico, ¿no? Pero bueno, eso yo creo que sería ya a más, ¿no? Ya no hablaríamos del 28, se hablaríamos de otro ámbito. A ver, en Europa hay en este momento, creo recordar, hay 4 macrorregiones en este momento que existen, que se pusieron en la del Báltico, también hay otra del norte, en torno al norte de Italia, Suiza, Francia, creo que sería Alemania, de varias regiones que también, en el fondo al final, ¿qué es una macrorregión? Bueno, pues eso es un instrumento donde haces más fuerza dentro de la Comisión Europea, ¿no? El Parlamento luego tiene que instrumentalizarlo a través de esa unidad, y esa unidad, ¿qué significa? Que en muchas ocasiones cuando se debaten problemas que afectan a ese hacer más fuerza a la hora de reivindicar, pues por ejemplo, nuestro corredor famoso, nuestro corredor del noroeste, o infraestructuras para el ámbito del hidrógeno, o otras cosas que son de efectos comunes de toda esa gran macrorregión. Tienes más peso en Europa, tienes al final más fuerza, más llegada. Cuando se hacen los planes a largos años en la Unión Europea, pues bueno, pues lo que hacen esas macrorregiones al final es que al unirse, que además Europa potencia mucho esa idea. Sabéis que hay muchos proyectos en muchas ocasiones que si lo hacen 2 comunidades tienen como más puntos, ¿no?, a la hora de conseguir más financiación. Pues bueno, es todo una idea de objetivo. ¿De qué queremos? Pues que para esa macrorregión tener más dinero, más proyectos, más inversión y llamar más la atención y no quedarnos un poco lo que nos está pasando, ¿no? Quedarnos en la periferia, quedarnos sin fuerza, una sociedad más envejecida, con pérdida de peso político, y bueno, al final es verdad que han sido los vascos los que más han peleado por esto, y bueno, pues pero como ellos solos tampoco podían, pues nos han pedido que nos unamos el resto, ¿no?, ese ámbito. Y bueno, tenemos también todas las conexiones con Francia, que ahí es uno de los escollos que estamos teniendo por la inestabilidad política que hay en Francia, pero bueno, hay que seguir peleando. Y a partir de ahí yo la verdad que veo, hay una sensibilidad ya en Europa, ha prendido la llama.
ves con las conversaciones con los eurodiputados, la propia presidenta que ha estado, la presidenta del Parlamento Europeo en nuestro desayuno, pues ha sido absolutamente muy importante, porque pronto también se debatirá. Bueno, la verdad que venimos muy contentos y yo creo que en este próximo semestre a ver si tenemos mejores noticias en esa reunión de abril en Santander. Yo creo que puede ser también importante para meterle un impulso, conseguir atraer, parece que ya el gobierno también irlandés está también bastante por la labor, vamos a trabajar ahora con las cámaras de Irlanda y bueno, pues es toda una suma de pequeñas actuaciones que nos llevan a ese objetivo final, ¿no? De poder que esa macrorregión, ese noroeste, esa zona de la periferia de Europa que también existe, porque bueno, hay que reconocer que en muchas ocasiones las políticas económicas, de infraestructuras han ido más hacia el Mediterráneo, ¿no? Y bueno, pues tenemos que pelear porque también estén en esa zona donde nosotros vivimos y que bueno, tiene problemas en común. ¿Aclarado, Alejandro? Sí, aclarado. Sí, además lo veo con optimismo porque es el que nos transmite desde Bruselas. Así que, no, muy bien. Mino. Bueno, en primer lugar, no puede ser de otra manera, es un tema claramente positivo, ¿no? Sobre todo porque, bueno, ya, como bien comenta Carlos, era conocedor de lo que existe en el marco de la Unión Europea, en el cual yo creo que esa idea en su momento de la construcción de una Europa más fuerte, todos estábamos planteando esa necesidad, pero al mismo tiempo también nos dimos cuenta de que hay problemas que son generales a toda Europa y hay otros que no, ¿no? Por lo tanto, era importante, y además, como bien comenta Carlos, no es una novedad, y hay en este momento constituidas, creo que son otras 4, por lo tanto, demuestra, ¿no?, claramente que ese criterio de una Europa común a veces pues nos genera problemas. Yo creo que una posibilidad ahora mismo está en la creación de esta macro región del arco atlántico, en el cual, bueno, pues yo creo que sería, y hablando fundamentalmente de Asturias, muy interesante desde el punto de vista de intentar sacar el potencial máximo, en este caso de los puertos de Avilés y Gijón, terminar, ¿no?, el tramo, lo que es el arco ferroviario de la zona del Atlántico, y además yo creo que ahora mismo hay una nueva vía, que es el tema del hidrógeno, que bueno, pues hoy se va a presentar también por parte de BP en Pola de Siero, lo que es el proyecto de construcción dentro del territorio español, y por lo tanto, bueno, yo creo que tenemos que intentar lo mismo que con lo que significa el tema de defensa, bueno, aprovechar todas estas sinergias, problemas comunes de estas, fundamentalmente de Portugal, lo que es la parte de Galicia, Asturias, Cantabria y Francia, y también la parte de Irlanda, y hombre, yo lo veo más en esa línea, ¿no?, sobre todo de aquellos problemas que generalmente nos afecta a todos, y espero que, como digo, y como comentaba Alejandro, hombre, yo creo que posiblemente se puedan ganar tiempos porque es algo que ya está hecho, ¿no? Es decir, sería trasladar el modelo o los modelos que en este momento ya conocemos, sacar lo más positivo de ellos, y bueno, pues en este momento espero que el tema burocrático no sea un lastre, sino todo lo contrario, que realmente podamos disfrutar, como digo, de esa unión entre comunidades y países que realmente, bueno, tenemos que afrontar un problema común dentro de la Unión Europea. Alperi. Pues yo la verdad que lo veo como una oportunidad, evidentemente, y coincido con todos, ¿no? Yo lo veo como una oportunidad porque, aunque pudiera parecer que estamos hablando de conectividad, no es solo conectividad, como se está explicando aquí perfectamente, ¿no? Estamos hablando de coordinar políticas públicas, principalmente, de poder acceder a una financiación de la Unión Europea que está ahí, de poder acceder en mejores condiciones, pues con más comunidades autónomas, con más regiones, ¿no? Que podamos tener, pues eso, un nexo común de problemáticas y sobre todo el poder constituir un plan de acción común, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar a mirar a Europa con otros ojos. No puede ser limitar solamente a que cuando hay algún problema en algún país el culpable sea la política europea, sino que tenemos que hacer hincapié en que esas posibilidades que ofrece en este momento la Unión Europea, y que tienen que ser más, ¿no? Porque escuchando
al descerebrado presidente de los Estados Unidos, pues realmente uno piensa que el papel de Europa tiene que ser más preponderante, más unido y no de sumisión y de entrega. Digo que hay que mirar a Europa. Nosotros sindicalmente hace 15 días estuvimos también en Europa tratando, pues eso, de buscar nexos de unión, de buscar elementos en común con otros ámbitos parecidos a los nuestros, en los que, bueno, pues tienes, en este caso estamos hablando de la parte de políticas públicas y de financiación, y al final eso es un poco lo que cada uno intentamos defender en el ámbito que estamos, ¿no? Nosotros hablamos de políticas industriales, de cómo hay que tener más autonomía de nuestra industria europea, más autonomía estratégica, menor dependencia energética exterior, y en eso estuvimos, y ahí, sorprendentemente, yo vine gratamente sorprendido porque hay un cambio por lo menos de lo que yo pienso, ¿no? O lo que yo he vivido, o mis sensaciones, es que hay un cambio en la receptividad europea. Yo había ido bastantes veces con la plataforma de las regiones mineras en transición, y bueno, aquello era, bueno, de hecho, un poco, no sé si desalentador, voy a decir, ¿no? Pero veo que bueno, pues seguramente que las condiciones geopolíticas en este momento, Europa tiene que despertar, parece que está despertando, y como decía al principio, esta oportunidad, este plan de acción común, Asturias debe tener una presencia importante ahí, y bueno, pues unido, evidentemente, y como apuntaba Carlos, a otras comunidades autónomas, a otras regiones, porque es una de las cuestiones más vinculante y que más importancia le da la Unión Europea en este momento. Por tanto, yo, como soy optimista, creo que lo vamos a ver todos los que estamos aquí hablando, y sin ningún género de dudas, y sobre todo, pues espero que ese plan de acción común tenga unos mínimos, ¿no? Porque no se trata de ir al trazo fino, pues resulta imposible, pero tenga unos mínimos que aporten valor añadido a las regiones, ¿no? Y concretamente a Asturias. Y luego, bueno, pues evidentemente las dificultades están ahí, ¿no? La posición, ya no solo la situación política de Francia, sino yo creo que la posición que tiene Francia con respecto a esta situación, ¿no? Como que, bueno, pues como que ella es un país, bueno, pues de los que nació la Unión Europea y que no necesita este tipo de alianzas, y quizá también el exceso de burocracia, de tramitación y tal, que puede, bueno, poner un poquitín de lentitud en el proceso, ¿no? Pero yo creo que, y lo digo, ¿no? La experiencia personal en otros ámbitos, pero que hace 15 días traje de Europa, es que hay un poco más de proactividad, vamos a decirlo así. Entonces espero que podamos aprovechar esta oportunidad. Muy bien, bueno, lo veremos y lo comentaremos, Alejandro, ¿no? Esperamos, ¿no? Esperemos, ya que insistís, voy a ver si aguanto. Por favor, claro que sí. Bueno, entramos ya en los últimos minutos del programa. Acuerdo de paz en Gaza, Alperi, jornada hoy reivindicativa por parte de los sindicatos, con un alto grado además de unidad, ¿no? De cara a la manifestación de esta tarde, ¿no? Sí, Gijón, 7 de la tarde. Sí, salida desde el Humedal. Plaza del Humedal, sí. Y bueno, jornadas de paros de 2 horas a los 3 relevos, y bueno, realmente hay no sé si se puede llamar acuerdo de paz, lo que hay un alto al fuego, un alto al fuego, y hay la posibilidad de que entre ayuda humanitaria, ¿no? O sea, yo creo que eso es un avance, bueno, pues en la situación que estaba la población civil en Gaza, un avance importante, ¿no? A partir de ahí, como bien dices, seguimos denunciando, la sociedad debe seguir denunciando el genocidio cometido en Gaza. No hay otra palabra para definir lo que ha ocurrido en Gaza. Con acuerdo de paz, sin acuerdo de paz, lo que ha ocurrido es un genocidio con todas las letras y con toda la extensión de su definición y su significado, y eso no se puede revertir. Y luego, pues a partir de ahí, ciertas preocupaciones o escepticismo, ¿no? Realmente hay unos intereses económicos muy importantes detrás de esta operación, no lo podemos olvidar. No podemos olvidar las declaraciones de varios ministros del gobierno israelí, pues del ala dura, no tan dura como Netanyahu, pero del ala dura, donde, bueno, pues va a ser muy difícil que mantengan la serenidad en Israel para poder llegar a ese acuerdo de Gaza. No se está hablando del reconocimiento de los dos estados, que yo creo que es fundamental. El reconocimiento del Estado palestino es fundamental para que haya un acuerdo de paz que bueno, pues que sea duradero y que sea viable.
No se está hablando de del resto de territorios ocupados, que también es una cuestión políticamente que hay que resolver y que bueno, pues tampoco se está hablando. Entonces, bueno, como llevamos 2 años en el que ha sido tremenda la situación, tremendo la masacre que ha hecho Israel en Gaza, yo creo que de momento, y por ver un poquitín de luz al final del túnel, muy poca, pero por lo menos un poco, bueno, pues hay un alto al fuego, hay una entrada de la ayuda humanitaria, y esperemos que bueno, pues la sociedad internacional reaccione. Como bien dices, nosotros desde el ámbito sindical hemos convocado hoy pues una jornada de llamamiento a que nadie se olvide de que ahí ha habido un genocidio, que queda muchísimo por hacer, que políticamente hay que ver cómo se soluciona y se reconoce el Estado palestino, como se habla de los territorios ocupados, y bueno, esperemos que no se rompa este alto al fuego y que pueda durar y las conversaciones de paz vayan por donde tienen que ir. Mino. Bueno, yo coincido con Alperi, ¿no? Creo que hay que valorar un avance, pero bueno, me quedo en el avance. Creo que al día de hoy todavía no hay mimbres suficientes para estar hablando de que realmente la paz pueda llegar al territorio palestino, a la Franja de Gaza, porque bueno, yo creo que hay varios inconvenientes, ¿no? Por las dos partes, ¿no? Pero también por una tercera, que es la acción en este caso, de lo que yo entiendo que es un peligro en el marco geopolítico a nivel mundial, que es el presidente de Estados Unidos, Trump, donde bueno, demuestra que en ocasiones toma decisiones buscando, ¿no? Yo creo que el beneficio propio, creo que lo vimos en los últimos días, donde bueno, se autoproclamaba, ¿no?, como ser el merecedor, ¿no?, al premio Nobel de la Paz. Nobel de la Paz, ¿no? Pues manda narices. Si realmente este tipo de personajes pueden optar a ese tipo de premio, ¿no? Hombre, me preocupa también, digo, las dos partes, ¿no? Creo que jamás debe tener en cuenta de que si no cumple también con los mínimos establecidos, va a ser uno de los elementos truncales de que vuelva a una situación indeseada, ¿no? Pero bueno, en este caso el Estado de Israel, bueno, no está llevando a efecto el principio de acuerdo. Bueno, no abrió, yo creo que en este momento, la frontera de Rafah, que por donde más debía entrar la ayuda humanitaria. Sigue habiendo justificaciones de actos que siguen sumando víctimas, y por lo tanto, bueno, espero que realmente unos y otros se den cuenta de que la guerra no llega a ninguna parte, el genocidio a más de 63.000 personas, y por tanto, bueno, una situación indeseable, como realmente pues son muchos de los actores, ¿no? En este caso, que yo creo que no tienen otro nombre, que realmente anteponen cualquier tipo de justificación, en este caso a la vida de las personas. Por lo tanto, bueno, hay un avance, pero yo realmente, bueno, no sigo con esa preocupación de que realmente esto es un paso, pero posiblemente no avance, como decía el Pérez, si no hay un reconocimiento del Estado palestino, y por lo tanto seguir llamando en este caso también a la movilización el día de hoy, donde, bueno, pues en este caso Asturias tiene que dar una respuesta ante una situación de un genocidio totalmente injustificado y que debemos de intentar erradicar. Alejandro. Bueno, sobre el acuerdo, mejor tener algo que no tener nada. Y después lo de las dudas y escepticismos que apuntaron los dos tertulianos, pues está clarísimo que nos asisten a todos esas dudas y ese escepticismo. Porque ya ayer particularmente ya el Netanyahu cortó a la mitad el paso de camiones con ayuda humanitaria, de 600 a 300. Parece ser que ahora ya vuelve hoy, porque le entregaron 4 rehenes fallecidos, 4 cuerpos, pero ahora ya se centran en el estado de los cuerpos. Es decir, que trabas se van a ir poniendo y piedras en la rueda cada 2 minutos por parte, supongo que en este caso, de quien tiene la fuerza, que es Netanyahu y el Estado de Israel, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es lo que siempre se dice aquí, es cumplir las resoluciones de Naciones Unidas. Y, por ejemplo, si hay 154 países que ya reconocen abiertamente al Estado palestino, las resoluciones son para algo. Yo sé que existe la capacidad de veto de 5 países que, en función de sus intereses, determinan si vale para algo o no vale la ONU.
una de dos, o suprimimos la ONU o hacemos que se cumplan las resoluciones colectivas. Entonces yo creo que no hay más cera que la que arde, que es cumplir resoluciones de Naciones Unidas. Pero bueno, dicho eso, la fuerza la tiene quien la tiene. Entonces, la fuerza ahora la está teniendo Trump y Netanyahu. No la está teniendo ni Naciones Unidas ni los organismos multinacionales. Esta fuerza multinacional, con despliegue de 200 soldados americanos ahí para vigilar los acuerdos, etcétera, etcétera, bueno, a ver cómo resulta, pero no deja de quitarnos dudas y escepticismo a cualquiera de los mortales. Entonces, no lo sé. Yo creo que, honestamente, lo que hay que hacer es cumplir las resoluciones de Naciones Unidas sobre toda la política que se tiene que desarrollar en esa zona para ver si se consigue una paz duradera. Porque, claro, estamos hablando del genocidio que evidentemente existe, pero es que hay que ver lo que puede pasar mañana y pasado, que no se acabó con este acuerdo, digamos, endeble, aunque mejor algo que nada, de paz. Carlos, ¿qué opinión tienes tú? Bueno, la verdad que vamos a ver la parte positiva, ¿no? Por lo menos parece en principio que se ha parado de morir gente, morir inocentes, y yo creo que es la parte que, bueno, me gustaría ver en positivo, dada esta situación dramática que se ha vivido. Es verdad que, bueno, pues la historia nos indica que esto tiene muy difícil solución. La verdad que una convivencia pacífica, pues no está. La historia nos demuestra que, bueno, por todo lo que se ha pasado, las guerras, de todos los enfrentamientos que ha habido en esa zona del mundo, y bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si se puede conseguir algún equilibrio que haga que aquellos territorios tengan un futuro y tengan una prosperidad. Yo la verdad que estuve allí justo 15 días antes de lo que desencadenó toda esta última tragedia, cuando 15 días antes había estado precisamente visitando todos aquellos territorios, y bueno, me fui de allí y no quiero con ello decir nada, pero es verdad que 15 días antes de que pasara la matanza que se produjo por parte de Hamás a toda aquella gente que secuestraron, etcétera, la tensión que se vivía en la zona era terrible, ¿no? Ibas por los mercados, ibas recorrías los distintos sitios que fuimos en aquel viaje, y yo me fui de allí muy preocupado porque ya se veía una tensión en la sociedad, ¿no? Estaba todo el mundo muy crispado, mucha gente armada por la calle. Ya había un caldo de cultivo, ¿no? Y bueno, no se consigue conseguir un punto de equilibrio, y sobre todo que no sigan padeciendo pues los mismos, ¿no? La gente los ciudadanos, la gente que lo que busca que haya paz. Incluso en Israel había en aquel momento, recuerdo, unas manifestaciones enormes contra el propio gobierno, porque se quería cambiar algo del Tribunal Supremo, creo recordar. Había también mucha inestabilidad también en Israel, más allá también de que, bueno, pues el gobierno de Palestina también, la autoridad también estaba dividida por el tema de Hamás. Bueno, no sé, todo es muy complejo. Yo reconozco que es muy complejo todo aquello, y por lo tanto, bueno, cualquier oportunidad que haya de que haya paz y de que haya bienestar para aquella gente, pues es buena para todos, ¿no? Pero vamos a ver si se ha conseguido ese punto y cuánto dura, porque bueno, es verdad que la historia nos ha indicado que siempre estas paces suelen ser poco duraderas, y volvemos otra vez al poco tiempo otra vez a estar en otra deriva de guerra. Bien, pues veremos a ver cómo evoluciona. Brevísimamente, porque nos quedan muy pocos minutos, el papel de Donald Trump y el mensaje de ayer, ¿cómo lo valoras, Alperi? Bueno, es que cada vez me cuesta más trabajo valorar las actuaciones y las declaraciones de Donald Trump, ¿no? Yo más que valorar lo que hace o dice o deja de hacer o deja de decir Donald Trump, lo que quiero valorar es quienes lo apoyan o quienes están en la dinámica de Donald Trump, ¿no? Estoy viendo miembros de la política española que cuando Trump toma una decisión que parece que perjudica
a España, se pone del lado de Donald Trump, ¿no? Yo creo que España es firme en que no puede llegar al 5% del gasto en defensa. Quien dice que haya que llegar al 5% de gasto en defensa, que diga qué servicios públicos va a recortar, e incluso hay un dato, y con esto acabo, que si Estados Unidos dejase de comprar todo lo que compra a España, no alcanzaría ni al 0,1% del PIB, con lo que todo lo que nos ahorramos en defensa lo podemos usar para comprar o nacionalizar lo que va a Estados Unidos. Mino, 30 segundos. Peligroso porque, como decía Alpería, y puede haber gente en la política de este país que lo coge como suyo. Yo creo que sin consecuencias, porque no solamente en este caso podría ser un tema que atañe a España, sino a Europa. Yo, María, espero que Europa en este momento frene estas medidas. Canga, 30 segundinos también. Trump es un Guadiana. Entonces, hoy dice sí, mañana dice no, pasado tal, pero se sale parcialmente con la suya, parcialmente. Y Carlos, brevísimamente, si quieres añadir algo. Bueno, pues nada, yo creo que Trump es Trump y cada día es un nuevo día. Pues aquí lo dejamos ya a punto de terminar esta primera parte del programa. José Luis Alperi, muchas gracias. Gracias a vosotros. Carlos Pañiceres, muchas gracias. Mino García, muchas gracias. Y Alejandro Canga, muchas gracias. Gracias a vosotros. Hoy en la entrevista de Asturias al Día vamos a hablar de varios asuntos que tienen que ver con asturiano, con la lingua. Vamos a hablar de los alcuentros na Academia da Lingua, vamos a hablar de cómo foi la presentación de Cantares de Amor y Guerra, y también vamos a adelantar algunas cuestiones que tienen que ver con los jornales de estudio que se van a desendolcar dentro de unas 3 semanas en los primeros días del próximo mes de Pallares. Y para hablar de todo ello está con nos el académico de la lingua, Xosé Ramón Iglesias. Monchu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, que estáis haciendo un ciclo en la academia, sí. Alcuentros Naya, Alcuentros en la Academia de la Lingua. Sí, entamamos este año dentro de lo que es el plan de formación, digamos, de la academia. Aparte de los cursos de verano de la UABRA, de todo demás, este año entamamos a hacer lo que llamamos los encuentros Naya, que lle trimestralmente un académico va de alguna manera a dar cuenta del traballo, de lo que fai la academia. Entamamos entamóse el trimestre anterior con la conferencia del presidente, de González Riaño, que fala un poco de la historia de la academia, y güey a las 7:30 en el yard de la academia va a ser la académica y anterior presidenta Ana María Cano, la que va a falar una cuestión ya más específica de la academia, como el labor filolóxico de la academia, es decir, el labor que lleva desempeñando la academia desde que se fundó ahí ya en más de 40 años. ¿Planteáis vosotros directamente el tema? ¿Plantealo la academia o desease a que lo...? De momento plantealo la academia, está planteando la academia, pero efectivamente si hubiere sugerencias de interés, pero de momento plantea la academia, va, digamos, por dar a conocer al público en general un poco el labor, como digo, de la academia en los estalles distintos que lleva, ¿no? Bueno, hay que, quien quiera, y de acceso libre, pero hay pocas plazas. Hay pocas plazas porque el yard pequeñín. El yard pequeñín, el yard de la academia. Pero pequeño. Sí, pequeñín, entonces sí. Ahí en la calle El Águila, donde está el yard de la academia, güey a las 7:30. Vale, bueno, pues allí estará Ana María Cano, casi... voy a otro tema en el que me parece que tiene bastante que ver también Ana María Cano, como son los jornales internacionales de estudio, ¿no? Sí, efectivamente, los jornales internacionales de estudio que ya van por la edición 43, organícenles, les encargáis de ellos son efectivamente Ana María Cano y Carmen Muñiz. Son los que se encarguen. Ya digo, esta edición 43 va a ser la primera semana del próximo mes de Pallares, los días 4, 5 y 6, martes, miércoles y jueves, esa primera semana de Pallares, y en este año no son monográficas, sino, digamos, son generales, de temas diversos, ¿no? Va a inaugurarla el día 4, ese martes a mediodía, el catedrático de la Autónoma de Madrid, Juan Carlos Moreno Cabrera, y van a participar, bueno, pues de otras universidades,
Pascual Riesco de Sevilla, o Javier Giral de Zaragoza, o desde Portugal, desde Tras os Montes, Antonio Bárbolo, por exemplo. E despois xente de aquí de Asturias, da Universidade Asturiana, como pode ser Xulio Viejo, Xosé Alba, o académicos. La propia Ana Cano va a presentar una ponencia, o Carlos Rubiera, o Pablo Rodríguez Medina, o Xaime Martínez, xente ya de aquí de Asturias, que van a presentar distintas comunicaciones sobre temas diversos. Ya digo que no lle de calter monográfico como otros años. Sí. Vaya, ya tenéis más o menos el programa de... Sí, el programa está colgado en la página de la Academia, quien quiera ver, en el apartado de formación, xornais de estudio, xornais internacionales de estudio, e aí tienen tanto el programa completo, digo por saber, yo aquí planteo en líneas generales, pero si quieres saber el tema de cada una de las ponencias y comunicaciones, y también está abierto el plazo en esa misma página para quien se quiera inscribir en los xornais. Que puede ser cualquier persona, efectivamente, puede solicitar, por lo tanto, después la certificación de asistencia a los xornais. Que 43 edición vienen haciéndose prácticamente desde el entamu de la Academia, ¿no? Desde el entamu, sí, porque claro, una de las funciones de la Academia, si falábamos antes en la conferencia de esta tarde, el encuentro de Ana Cano, que va a falar del llabor filolóxico, claro, el llabor de investigación y una de las funciones de la Academia, y ese xornais de alguna manera lle la presentación de todas esas investigaciones que se van haciendo sobre la lingua, la literatura, la sociolingüística del asturiano. Vale. Mañana y tarde, por lo que veo, ¿no? Sí, los xornais en el martes, el primer día, y en Tamase por la mañana, la inauguración, va a presentarse esa mañana del martes la revista, el último número de Lletres Asturianes y el último número de Ciencias, Cartafuello de Ciencias, que dirige Carlos Lastra, y va a ser la conferencia inaugural a la que me refería de Juan Carlos Moreno Cabrera. Y después ya la tarde, martes tarde, miércoles tarde y jueves tarde. Vale. Mañana solo el martes. Bueno, hay temas bastante potentes, ¿eh? Sí, hay, digamos... Muy técnicos. Sí, unos más técnicos, otros más... Hay de todo, efectivamente. Sí, porque la conferencia inaugural es sobre el asturiano y la dialectología españolista. Español, efectivamente. Claro, y una visión un poco general. Claro. Estamos hablando de un gran especialista y entonces va a ser una visión general, sí. Vale. Y después, como decís, Xulio Viejo va a falar desde el Astur hasta el mar, entrar en Asturias, al través de la toponimia. Va a la toponimia, sí, yo supongo, no lo sé, porque no conozco lo que... Pero supongo que tendrá una relación con el último libro que sacó sobre el topónimo de Ubieu y demás, ¿no? Y el origen de Ubieu, pero no lo sé. Xulio Viejo controla de esto de la toponimia, ¿no? Estamos hablando controla. De un gran especialista. Claro, también parece que presta a ver... ¿Cómo se va incorporando al programa Xente Mozo? Sí, sí. Bueno, ya va años, ¿no? Sí. Pero, no sé, ahí, pues, entre Xaime Martínez, que sí. Ves ahí, o bueno, la secretaria de la Academia, Claudia Elena Menéndez, que también tiene ahí con David Guardado, una comunicación que va a plantear un poco el trabajo, creo que va a ser ese el tema, el trabajo del atlas lingüístico que está haciendo la Academia y demás, toda la investigación va a presentarla de alguna manera, la presentación de ese trabajo. Pero sí, hay Xente Mozo, como dices ahí, está renovándose, ¿no? Vale. Carlos Rubiera va a hablar de los 50 años del nuevo Cancio Astur. Sí. Bueno, nadie, yo creo, como él los pioneros de la nueva música asturiana, cómo entamó efectivamente esa variante que tuvo un éxito increíble, claro. Sí, falábase mucho claro, del nuevo Cancio Astur, nuevo Cancio, y después, todas las líneas que siguió. Yo creo que si hay dos grandes éxitos a partir del surgimiento, uno y el literario, me refiero al nivel de calidad que se logra, ¿no? Uno fue el nivel, la literatura, y el otro fue la música. Sí. La música asturiana, a partir de mediados de la década de los 70, tuvo unos cambios, y Carlos Rubiera tan los orígenes, y por lo tanto, pues, falarnos con... Claro, muy ben sellada, Monchu, a lo que se hacía en otros sitios del Estado. Claro. Refiérome a
a música de cantautor, básicamente. Sí. Bueno, estaba Nuberu también, y había otra gente que estaba haciendo cosas con bandes y demás, ¿no? Con tal. Pero muy ben sellada a ese tipo de canción, ¿no? Sí, yo creo que diose la xuntura, son dos guiñes como que se xunten, uno por el momento sociopolítico que se vivía, y una canción de protesta, evidentemente, estamos en los momentos finales del franquismo, y entonces ahí hay una protesta que se canaliza a través de la música. Y después está la otra, que es la vertiente apegada a la tradición, al terreno. Sí. Xúntense esos dos líneas y bueno, marquen ahí abren un camino, ¿no? Que después abrió otros muchos, ahora mismo, claro, la música asturiana. Sí. Con cancios muy literarios. Sí. Muy de autor. Sí. No sé si me explico bien, pero muy... Con una altura poética, en muchos casos, bien potente. Claro, fue una de los canales de donde se juntaron, lo que decían antes, la literatura que va a llegar al nivel tal, pues claro, los poetas, escritores de ese momento apurrieron de alguna manera textos, ¿no? Manolo Asur, por ejemplo, ¿no? Manolo Asur, con Nuberu, pero otros Camaretá, ¿no? Texuca aportó alguno de los famosos poemas también del momento, bueno, distintos autores, el mismo Carlos Rubiera, ahí iba también. del que estamos hablando de un gran poeta. Sí. Bueno, va a falarse de Eurovisión incluso. Sí. Con Ignacio Galán y González y Isaac García de Larada. Sí. Non hai fronteras, análisis de la diversidad lingüística en el Festival de Eurovisión. Sí, un poco ver bueno, porque vemos a veces como algo monolítico, ¿no? Sí. Y efectivamente, nunca de más, yo creo que presentar y amosar de alguna manera esa diversidad lingüística que hay en Europa. Tremenda, ¿no? Y que a veces desconoce. Ahí hay un esfuerzo. Sigue haciéndose el Liet Internacional. Ahora mismo píllame un poco el Día Internacional del sí. El Festival de Lingües Minorizadas. Creo que sí. Yo creo que sí, recordando cuando participó de Xebra y cuando por eso me venía a la cabeza. Sí. Yo creo que sí, no sé si bueno, últimamente tampoco lo aseguro, tampoco lo aseguro, pero sí, efectivamente había el festival de lingua minorizada. Que se falaba también como la Eurovisión de esas lingües, ¿no? Sí, de esas pequeñas lingües, ¿no? Sí, pero ya digo, ese ver un poco la diversidad lingüística siempre es importante, porque a veces aquí en España es un tema que yo creo que habría que educar, ¿no? Porque esa idea a veces de verlo como un aspecto negativo como cuando un aspecto positivo, claro. Un aspecto positivo y normal en toda Europa, simplemente, ¿no? Es verdad que coincido contigo en ese análisis. Y bueno, la última vez que tuviste aquí falamos de Cantares de Amor y Guerra, de la torna al asturiano del libro de Gaspar García Laviana, que, si no fue el mismo día, fue unos días antes, ¿no? Yo creo que era ese mismo día, por la tarde, el día siguiente, no recuerdo ahora cuando fue la presentación en el entrego. Claro, que estuvo muy bien, ¿no? Me decís. Muy bien. La sala estaba llena, la gente de pie no daba la sala para toda la gente que había. Fue un acto muy guapo, muy emotivo, presidido por el alcalde de San Martín y presentado por Pablo Rodríguez Medina, que también fue interesante porque contó algunos aspectos personales de la relación desde cuando era niño ya de este Gaspar García Laviana, que sentía falar del por casa y Pablo del entrego, ¿no? Claro, ese primer contacto que él tenía, ¿no? Y después de un yau el presidente de la Asociación de Recuerdo Gaspar García Laviana, de Chus Álvarez, pues hizo de alguna manera una reivindicación del personaje. Y Lourdes Álvarez, que fue la traductora del libro, del poemario de García Laviana, bueno, pues hizo un comentario de las dificultades de que tuvo para hacer la traducción, sobre todo centrado decía ella, en que al ser una poesía tan popular, tan sencilla, tan directa al pueblo, pues claro, son versos muy curtios la mayoría de ellos, y era la dificultad de que al tener el ritmo al pasar del castellano al asturiano, que fue lo que dio más trabajo en
en la traducción, ¿no? Pero que prestó muchísimo el facela y demás. Y luego oyeronse tanto ella como Pablo Rodríguez Medina, oyeron una serie de poemas. Bueno, yo creo que lo consiguió perfectamente. Sí. Lourdes, parece un éxito la traducción, efectivamente. Tenía esa dificultad, yo ya comentáralo con ella en antes de falar, y decir, yo ya lo veía esa dificultad, porque cuando es tan sencillo, un vocabulario tan sencillo, porque no hay nada rebuscada la poesía por la finalidad que tiene, lógicamente García Laviana, y luego esos versos tan curtios, hay una dificultad mayor, ¿no? Pero logró igual pensaba en lengua. Igual pensaba en asturiano, García Laviana. Fue una de las cosas, no recuerdo ahora quién, posiblemente Chus Álvarez, no sé quién lo dijo, quién lo comentó allí, que con la traducción de este libro cerrábase un círculo posiblemente de Gaspar García Laviana, la lengua materna, la lengua ambiental, la lengua de él, aunque marchó muy pronto de la Cuenca, pero la lengua de él era el asturiano. Y entonces, no sé quién comentó, no recuerdo ahora, y digo, ¿cuánto y prestaría posiblemente a Gaspar García Laviana ver aquí ahora, en el pueblo de él, pasaba al asturiano la vida de él, de alguna manera? Era como volver al bueno, y no me extraña nada lo que cuentes que decía Pablo Rodríguez Medina, ¿no? De cómo sentía falar de... Porque que en la Cuenca, pienso que en Asturias también, ¿no? Pero en la Cuenca fundamentalmente... Yo creo que todos y todas sentimos falar de bien nenos de Gaspar. Sí. Él contaba eso, que veía algún cartel por casa y que preguntaba al packing. Marcó mucho. Claro. Marcó mucho a la iglesia, además de aquella domina. Sí, de aquella domina, sí. Bueno, tienes ahí también sobre la mesa, que creo que falamos de ello el otro día, los 2 ejemplares de los cartafuegos, que hay una colección ya veterana también, ¿no? Y hiper guapa, con un diseño hiper guapo también, ¿no? Sí, para acá. Son 2 números, son los cartafuegos de literatura escaecida. Presentáronse el jueves pasado en Uvieu, en la librería Trave. Los presentaron los 2 autores, los recopiladores, Juan José Sánchez Vicente y Luis Ángel Núñez Enríquez, ¿no? A ver, esta colección de cartafuellos de literatura escaecida, como el mesmo término diz, lle uno de los traballos de la Academia de recopilar lo que hay perdido de la literatura asturiana. Y he conocido que la literatura asturiana, hasta llegar al Resurgimiento, a los años 70, tiene muy pocos libros, publicado en libros realmente. La mayoría está esperdigado, o bien primero el siglo XVIII manuscrito, o después en portfolios, sobre todo en prensa, muchas veces prensa difícil de atopar. Y entonces la Academia de Endelentamu trató de alguna manera de ir recuperando todo eso. Al principio, en los años 80, en la revista de la Academia, en Lletres Asturianes, había un apartado que se llamaba Lletres Vielles. Y lo que se iba atopando, publicábase, había un apartado que era Lletres Vielles y otro Lletres Nueves, para los nuevos autores, ¿no? Iba presentándose ahí. Pero cuando se vio la cantidad y el nivel de las cosas que estaban apareciendo, la Academia decidió crear esta colección en el año 1995. Creo que sacó el primer número, ahora vamos por el 98, que son cartafuellos de literatura esquecida. Son de nivel distinto. Hay cosas muy, muy buenas que se publicaron y otras no tanto. Insisto, porque era un poco la función, recopilar. No era tanto el seleccionar, sino que eso después queda a cargo de los estudiosos, de los críticos, que van viendo lo que hay y lo que no hay, ¿no? Entonces, en este caso, estos 2 volúmenes, publicámoslo en 2 volúmenes porque es mucho, son más de 100 páginas, y los cartafuellos nunca suelen pasar de 40 a 50 páginas, estos cartafuellos, ¿no? Y son, ya digo, textos asolellados en México entre 1870 y 1930. Presentáronse, ya digo, la semana pasada, el jueves en Uvieu, y falóse el tema del que se estuvo falando, aparte de ayer algunos textos que llevó Sánchez Vicente, de lo que se faló, de un tema realmente interesante en la presentación, y la cantidad de literatura asturiana que hay en América, y lo que falta por investigar, el desconocimiento que tenemos de la literatura asturiana en América. Claro, partiendo, en este caso estamos hablando de México, pero claro, partiendo de que finales del 19, principios del 20,
la ciudad más importante de Asturias llámase La Habana, y es donde están más asturianos y con más dinero. Con más dinero. Tienen dinero y además tienen señaldad Asturias. Con lo cual xúntase, digamos, les características para que ahí se publique mucho en asturiano y otras vegaes se publica en Asturias para mandar para allá. El consumo de la literatura asturiana estaba en La Habana porque era por donde había, había perras. Claro. Estaba el dinero, ¿no? ¿Y cómo favoreció el exposigue de muchas cosas? De la sidra, por ejemplo. De muchas cosas, ¿no? De muchas cosas. Ahí la historia de Asturias, de alguna manera, va unida a la historia de la emigración asturiana. Entonces, en este caso, ya digo, en La Habana. Curiosamente, ya digo, en este caso y en México, tenemos de La Habana, de Cuba en general, tenemos publicado, la misma academia publicó distintas cosas, ¿no? Pero de México tenemos muy poco. Tenemos de La Habana, tenemos de Argentina. Argentina también hay distintas publicaciones, pero de México teníamos muy poco. Prácticamente, quitando el Sol en los Pomares de Matías Conde en los años 40, el libro de Matías Conde, y después el Tenorio asturiano, y no teníamos más publicado de México. Y en México hay una colonia muy importante, antes del exilio republicano, que fue muy importante también. Que fue muy importante, pero ya antes, anterior. Muy activo además, ¿no? Ya muy anterior. Y entonces, ya digo, fue el tema que hay en la presentación de estos 97, 98 cartafuellos, se planteó Luis Ángel Núñez, veo que un buscador, veo que conocía y con los datos, faló incluso, yo tenía desconocimiento total de ello, como en Manila, en Filipinas, hay literatura asturiana que está ahí esperando que alguien vaya a buscarla. Entonces contó como en Manila había un programa de radio en asturiano. ¿También? Es una cosa curiosísima. Datos que él tenía, yo no los conocía de nada. Quiero decir con esto que efectivamente necesitas una investigación de la literatura asturiana en el exterior, en la emigración, ¿no? Qué guapo, y seguramente que se fadrá, que se está en ello. Con el tiempo, pero necesitas dinero, beques y demás para que se en ello. Porque y es cierto que pasaría a Monchu que coges cualquier novela de alguien que se haya criado en Argentina, por ejemplo, de familia asturiana, y en esas novelas, digamos, más íntimas, deslicen cómo vivían, qué hacían en el Centro Asturiano de Buenos Aires. Por ejemplo, pasóme con una novela, el premio Nadal de este año, de Jorge Fernández Díaz, El secreto de Marcial. Jorge yo con Jorge disfruté con la anterior, yo creo que La madre o algo así se tituló, o Mamá. Bueno, pues esta historia no la pierdas porque preciosa. Fala más del padre. Y cuenta muchas cosas de la juventud, de la mocedad en el Centro Asturiano de Buenos Aires, ¿no? Y la gaita, y de qué se falaba, y a qué jugaban, en fin. Claro, y es lo que te decía antes. Y es normal que haya. Y es lo que te decía antes, y era gente que marchó de aquí, normalmente muy neños, como están llegando ahora los emigrantes, y marchaban, digo, con la lingua falando el asturiano, y llegaban allí. En muchos casos no falaban otra. No falaban otra cosa. Y llegaban allí, y claro, la señaldad era increíble. Entonces prestaba ellos que os llegaran noticias de las fiestas del pueblo, de tal, de cosas. Era claro, eran esas cosas, y por lo tanto eso está ahí. Eso está efectivamente, era la vida de ellos, no cabe duda, ¿no? Bueno, una cosa más, quien quiera conseguir algún ejemplar que se dirige a la academia. A la academia, sí, yo creo que no sé si se distribuyeron ya, yo creo que sí, los cartafuellos, y lo mismo los Cantares de Amor y Guerra de Gaspar García Laviana, pero en la academia efectivamente están a la venta. Bueno, pues deseámoslo aquí. Deseámoslo ahí. Muchas gracias. La próxima. Muchas gracias, Monchu. Gracias a vosotros, Roberto. Y hoy vamos a cerrar el recorrido de Asturias al Día en esta jornada, en este miércoles, vamos a meternos todo lo que podamos en el programa de Danza Xixón que se está desarrollando, y vamos a hablar de un estreno
Sin embargo se mueve, de una compañía que, si no me equivoco, es también gijonesa, que se llama Proyecto Piloto. Vamos a hablar con Jimena Rodríguez, que es directora de programación de Danza Xixón, directora además de programas de la Fundación Municipal de Cultura y Universidad Popular. ¿Qué tal, Jimena? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Muchas gracias. Y vamos a hablar también con Borja Roces, conocido del programa, conocido de Amor Argüelles y de Roberto Pato, y nos alegra mucho que esté con nosotros. Borja, un placer tenerte. Buenas. En este caso vienes como ayudante de dirección de Sin embargo se mueve, pero bueno, sí. Eres actor, eres director, eres autor. Sí, sí. Haces de todo. Hago de todo. Haces de todo. Muchas gracias, Borja. A ti. Por acercaros, y Jimena, muchas gracias también por acercaros al estudio para hablarnos de esta obra y también de Danza Xixón. Me gustaría, Jimena, empezar por ti, ¿no? Para contextualizar un poco, porque si no me equivoco se está desarrollando, hay todavía recorrido para Danza Xixón. De hecho, Sin embargo se mueve, se estrena el 18, si no recuerdo mal, ¿no? Bueno, ¿cómo viene Danza Xixón? ¿Cómo está resultando? Pues con mucha fuerza y muy bien, está funcionando, estamos muy contentas porque está siendo una edición en la que hemos agotado entradas en todos los espectáculos, en casi todos los espectáculos que hemos llevado a cabo en el antiguo instituto. Por lo tanto, muy satisfechas. Hemos tenido la suerte de que el Premio Nacional de Danza a la Creación, Guillermo Weicker, tuviera el primer espectáculo de danza en Danza Xixón, porque se lo dieron el 2 de octubre y estaba programado, entonces fue como un regalo. Tenéis buen ojo, ¿no? Tenéis buen ojo. Tuvimos ahí un regalo de estos que llegan a veces, ¿no? En la programación, muy buenas compañías, tenemos también muy buenos públicos. Y todavía nos queda un largo recorrido porque hemos incorporado varias acciones en esta edición que cumple 25 años. Y tenemos en marcha ahora mismo, estamos en residencia de mayores y en un centro social de mayores con Una vida en danza, que es un proyecto que comenzó este año, con el que queríamos llegar a lugares donde Danza Xixón no llegaba o donde la danza no llega, que es a las residencias de mayores. Una vida en danza, qué guapo el título, ¿no? Sí, es un título, la verdad que sí, que nos conectó esa manera de denominar el proyecto, que bueno, es una experiencia que comienza este año, que lleva varias acciones en la que colabora el Teatro Jovellanos. Precisamente el grupo en los que estamos dinamizando van a ir a ver el estreno del proyecto piloto, han ido la semana pasada a ver a los DEDAE. En la actualidad estamos desarrollando en la propia residencia y en el centro social de mayores una dinamización con una bailarina y con una coreógrafa. También tenemos la posibilidad de que las niñas que se están formando en el conservatorio del último curso van a ir allí a la residencia a hacer una muestra de danza, porque el 90% de la población de la residencia tiene problemas de movilidad, está en silla de ruedas. Entonces, bueno, es una manera de llegar allí donde ellos no pueden salir a la ciudad, ¿no? a ver espectáculos. Claro. Entonces estamos con ese proyecto. Tenemos a Olga Mesa en Laboral Centro de Arte, que comienza hoy con un taller fílmico, que es un referente del arte contemporáneo, no solo de las artes del movimiento, sino del arte contemporáneo en general. Comienza hoy, está hasta el sábado. Tenemos un encuentro con ella en el antiguo instituto. Tenemos 2 performances pendientes, una flamenca en el Museo del Ferrocarril de Asturias con María Moreno, con la que vamos a recorrer el espacio patrimonial del ferrocarril a través del flamenco y con música en directo, y muy cerca de ella, porque con los cascos inalámbricos nos permite pues acercarnos a la bailarina y al músico, que es una referente también del flamenco internacional. Sí. Tenemos una novedad que va a ser, bueno, sigo, ¿no? Yo me he lanzado. No. Cuéntanos lo que queda. Y como estoy tan emocionada con el festival, tenemos otra novedad, que es un danzódromo para cerrar Danza Xixón. Vamos a hacer una fiesta intergeneracional, que la idea es, primero hay una performance de Marina Pravkina, que es una bailarina que tenemos de vez en cuando aquí en Asturias, que es rusa, y tiene una propuesta que es Groove Experience, y ella es DJ y pincha música, baila, tiene una energía maravillosa. Sí. Luego se va a entrelazar con
otro nuevo proyecto, que es el primer laboratorio coreográfico que vamos a hacer con Joshua Cienfuegos en esta ocasión, en el que el alumnado de las escuelas de danza mayores de 16 años y alumnado del conservatorio van a tener la oportunidad de trabajar durante 3 días con Joshua Cienfuegos y van a hacer unas piezas que van a intercalar en esa fiesta, y luego vamos todos los que queramos y todas las que queramos. Estáis todos invitados. Desde aquí invito a todas las personas que se animen el 26 de octubre a acercarse a la Plaza del Marqués a bailar a la 1 del mediodía. Y si llueve, nos vamos a Laboral Centro de Arte a las 5:30 de la tarde. No hay problema. Hay un montón de trabajos por ahí pendientes todavía con Danza Session. Claro, 25 años. 25 años poniendo a la gente en alerta sobre la danza. ¿Qué nos estamos perdiendo? Y es algo que os pregunto ya a los dos, con la danza. A ver, yo creo que cada vez la danza está más presente, las artes del movimiento más, ¿no? Se está intentando que a través de proyectos que no solamente sea un festival una vez al año, sino pues tenemos una escena, hemos incorporado una escena en danza que se desarrolla durante el mes de abril, que tiene pequeñas acciones también en torno a la danza. La programación del Teatro Jovellanos también incluye danza, apoya la danza, y bueno, hay muchas escuelas de danza, sí. Hay también un conservatorio profesional de música y danza, que no... Entonces, bueno, la idea, y yo creo que lo importante sería ir calando, no solamente a través de fechas concretas y puntuales, sino que durante toda la programación escénica haya como una presencia constante. Bueno, también luego está el Arco Atlántico, que también interviene con la danza. Es decir, en Gijón por lo menos sí que hay un espacio, que es Espacio Escénico El Huerto, que también tiene una presencia de danza importante. De hecho, en el programa de Danza Session están llevando a cabo a la vez, en estas mismas fechas, un proyecto para las familias, que es Objetivo Chupete, donde también ellos traen programación. Desde pequeños ya, ¿no? Como tiene que ser. Nosotros también estamos incorporando programación en la última semana en la semana esta no, la siguiente, programación para familias, que viene Animal Religion, que fue un premio FETEN, y va a estar en Gijón Sur, y viene también Zigzag Danza con una pieza para bebés. Es decir, la idea es calar, yo creo, en los jóvenes. En esta edición, con un primer certamen que tenemos de danza urbana, que tenemos este sábado, que ya se me olvidaba, que no se me puede olvidar, son tantas cosas, pero sí que estamos, la programación de esta edición ha traído muchas propuestas de danza urbana con contemporáneo, para ver si a través de estos lenguajes que igual conectan mejor con los jóvenes, los atraemos a que vean más cosas. De hecho, hay un jurado joven que también está, Jóvenes Programando Danza, que dinamiza la Asociación Profesional de Danza de Asturias. Y bueno, pues estamos intentando también que después de cada función haya un encuentro con los creadores en la danzatería, que tiene dos intervenciones artísticas de Federico Granel, un mural que pintó maravilloso en torno con el tema del mar en movimiento como tema que conecta con la danza, con las artes del movimiento, y con otro proyecto artístico de Paco Nadie, que es una proyección muy complementaria a la de Federico, porque con la temática del mar en movimiento, un planteamiento luminoso como este de Federico, del dolce far niente, porque son las aguas de Sicilia, del descanso, del disfrute, de la vacación, y en cambio Paco Nadie pone el ojo en el mar como elemento que conecta lugares y personas que se trasladan de un lugar al otro en circunstancias a veces adversas. Claro. Entonces... Borja, ¿qué nos perdemos si no vamos a espectáculos de danza? Pues yo creo que lo que básicamente perdemos es una forma de entender el arte escénico mucho más libre, sin prejuicios, donde el espectador tiene que dejarse llevar, donde los creadores habitualmente dejan que el público sobre todo tenga espacio para soñar, que es algo que a veces en el teatro más de texto no ocurre tanto, ¿no? Entonces, bueno, en la danza contemporánea o en las artes ahora, como dice Jimena, en general, de las artes del movimiento,
ese lugar está mucho más presente, es más abierto. Y yo creo que, bueno, es verdad que Gijón como ayuntamiento apuesta, ahora seguramente más que antes, por la programación, por la presencia más continuada de danza. Claro, después también en la danza hay como diferentes, ¿no?, formas y formatos, que todos son bienvenidos, pero la programación en general en Asturias adolece un poco de eso, ¿no? No en vano en Asturias Cultura en Rede, en los últimos 6 meses la programación de danza ha sido totalmente residual en el tanto, ¿sabes?, en el cómputo total de los concejos asturianos, ¿no? Claro. Y eso, claro, eso es un caballo de batalla que la gente que se dedica, yo tengo que ver mucho también con la danza por mi trayectoria desde hace muchísimos años, entonces lo conozco también un poco de cerca, y es un caballo de batalla que no se acaba de solventar, ¿no? La omnipresencia del teatro de texto invade todo. Y después, claro, cuando alguien va con una propuesta como la que vamos a hacer el sábado en el Jovellanos, pues cuesta mucho, ¿no? Que uno que te programen, otro que te tengan en cuenta, otro que te dejen también lugar. Y sobre todo, siempre lo digo, que el público no solamente es el público que a priori puede venir, sino que es el público potencial. Es decir, a lo mejor tú programas un espectáculo que a priori te parece que no tiene mucha respuesta, pero es que si nunca lo programas, nunca la va a tener. Claro, es que es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Entonces, ahí sí que, bueno, intento que siempre que hay como oportunidad, remarcar un poco esto, que la danza y la danza contemporánea, las artes en general del movimiento, tienen que tener mayor presencia en general en todas las programaciones. Claro que sí. Bueno, y sin embargo se mueve. De Proyecto Piloto, digo bien, es una compañía gijonesa, ¿no? Sí. Ya veterana. Proyecto Piloto es una compañía fundada por Rebeca Tasis y por Mariate García, que llevan ya unos cuantos años. El último espectáculo que han hecho dedicado más al mundo, al público infantil, que se llama BAU, y el último anterior a este, un proyecto que dirigí yo, que se llamaba La Bestia Negra. Y ahora está con esta propuesta que dirige Ana Vallés, que es, yo creo que es un lujo no solamente tenerla en la compañía, que Rebeca ha hecho mucho esfuerzo para que Ana pudiera estar como directora y creadora, sino que es un lujo en general para Asturias. O sea, es medalla de oro al mérito en las Bellas Artes, que la acaba de recibir. Su trayectoria de casi más de 40 años de teatro contemporáneo y de apuesta por la danza. Tuvo una sala de teatro en Santiago. La compañía Matarile es un referente a nivel nacional e internacional. Y fundó el Festival P de Pedra también, dedicado a las artes precisamente del movimiento de la danza contemporánea. Uno de los primeros festivales de danza que se hacían en la calle. O sea, claro, en Santiago. Entonces, quiero decir que Ana Vallés es mucho más que una directora. Para mí es una Estás mujer... encantado trabajando con ella. Sí, estoy encantado, se me nota. Estás encantado, Borja, ¿no? Porque entiendo por lo que dices, ¿no? De la apuesta, en primer lugar, de Proyecto Piloto, por montar esta obra, ¿no? Por montar, sin embargo, se mueve, porque sacar este tipo de proyectos adelante, como bien dices, cuesta mucho, cuesta dinero, cuesta mucho esfuerzo, cuesta mucho trabajo. Exacto. Pero parece que todo pinta bien, ¿no? De momento, esperamos, ¿no? que sí. El equipo es un equipo fantástico, además de Rebeca Tasis, que está como productora, evidentemente, y como intérprete. Pues está Izar Gallo también como intérprete. Están 2 intérpretes que no son asturianos, que uno viene de Euskadi, que es Nacho Montero, que además también tiene una compañía propia en Bilbao, y Fran González, que aparte es de un gran bailarín y actorazo, es profesor también de danza en el Conservatorio Superior de Danza de Burgos. Está Verónica Regalán, que aquí no ha compuesto música original, sino que ha hecho un poco la edición musical y que también interviene como intérprete. Te quiero decir, que es un equipo muy, aparte muy abierto, con diferentes perfiles. Está Javi Noriega, que es profesor aquí en la Escuela Superior de Arte Dramático, que lleva un poco el tema del vestuario, que hace también labores de ayudantía junto conmigo. Está Mariate también, que colabora. Cristina Jiménez, que lleva la iluminación, que viene de Madrid. Es un equipo, y esto lo remarco porque no siempre ocurre, ¿no?, en Asturias, que es un equipo que mucha gente somos de aquí, pero también hemos abierto la puerta, en este caso Rebeca, a que venga gente de otras comunidades también a sumar a la propuesta y al proyecto. Vale, se estrena el sábado 18, 8:30 de la tarde. 8:30. En el Teatro Jovellanos. En el Jovellanos. Bueno, nada, sin vértigo, ¿no? Bueno...
La verdad que estamos, bueno, se lo decía antes a Jimena, que estamos como muy inmersos en estos últimos días. El espectáculo está ya muy, muy avanzado, muy perfilado, estamos ya como afinando lo más importante, ¿no? Que es como, digamos, esta especie de comunión última en la que todo funcione, no solamente el engranaje entre los intérpretes, la iluminación, que viene Chris, llega justamente hoy de Madrid, bueno, y después ya poner el pie en el escenario, que siempre, bueno, da un poquito más de cosa, pero que está el espectáculo, yo creo que más que ultimado ya. O sea, hacéis una reflexión a través de la danza sobre el silencio. Sí, porque precisamente por lo que te decía antes, porque la danza invita también a otro tiempo como espectador, ¿no? Antes lo hablaba con Jimena, las nuevas generaciones, claro, es muy complicado competir con la gente que está enganchada a Instagram o a TikTok, ¿no? Porque la velocidad en la que tú recibes la información es totalmente distinta al tiempo teatral. Y la danza, este tipo de lenguaje, además, hoy en día, invita mucho a eso. Por eso te quiero decir que el teatro más de texto, sin más, se está contagiando ya de esa velocidad, ¿no? Ya nos parece un espectáculo que dure más de hora y media, nos parece como ¡buah! Terrible, ¿no? No es el caso, ¿eh? Dura hora y 20. Vale. O sea que buena reflexión en cualquier caso, porque el otro día leí una frase sobre la música que decía algo así, ¿no? No es literal. Si hay ruido al nacer, si nacemos llorando, si hay sonido al nacer, la muerte es silencio. Bueno, claro. Pues si en vez de música ponemos danza, ¿no? Si nacemos dando pataditas. Exacto. De hecho, en el espectáculo... que era lo importante de la frase, todo lo que hay entre el nacer y el morir es danza. Pues sí, fundamental. Claro. No hay que olvidar, siempre lo digo, no hay que olvidar que el origen del hecho teatral como tal no nace con la palabra. Claro. Nace con el movimiento. Claro, entonces... Es un lenguaje universal al final. Sí. Entonces es fundamental. Y el silencio, ya con esto termino, habla de eso, el espectáculo habla del movimiento perpetuo, ¿no? De esto que hablaba Galileo, y sin embargo se mueve, esta frase que se la adjudica a Galileo. Hay quien, ya sabes, ¿no? Hay quien dice que no está así. Bueno, exacto, pero bueno, nos sirve un poco como de leitmotiv, de excusa un poco para armar todas las diferentes piezas que componen la pieza, valga la redundancia, y hay un momento en el que se comenta también que el silencio realmente, como dice John Cage, no existe. Porque siempre está el latido del corazón, aunque estemos en el más absoluto de los silencios. ¿A qué nos lleva la danza, Jimena? ¿Viste qué reflexiones? La danza es vida, al final, está claro. Pues desde luego. A veces pienso un poco, a ver qué opináis vosotros, ¿no? En que a la danza le pasa casi como al arte contemporáneo, ¿no? Que quizás nos da un poco de miedo. De no atrevernos a enfrentarnos y dejarnos llevar, ¿no? Claro, sí. Lo hablábamos antes también, ella y yo, antes cuando estábamos esperando, ¿no? Que hay que invitar también, y yo creo que Danza Session en ese aspecto... Sí, acércate al micro, por favor. Perdón, que me comentaba Jimena, bueno, abrir, ¿no? A otro tipo de público, gente mayor que a lo mejor nunca ha ido, ya no a ver danza, sino al teatro, ¿no? Me comentaba Jimena que... Sí, que puede pasar perfectamente. Claro que pasa, porque no... A veces, ¿no? Hay como un reducto que pensamos que todos conocemos y no todo el mundo conoce todo, ¿no? Yo pienso que la danza, cuando la gente se para a verla, ¿no? Por eso es muy importante también tomo todo el tema de danza en la calle. Sí es importante, está muy bien, por supuesto, porque todo tiene que tener su lugar y hay propuestas que tienen que estar armadas con una escenografía, con una iluminación, y que eso es muy bonito también, porque conectas de otra manera y te lleva a otros lugares. Pero las propuestas de calle te permiten a gente que nunca ha visto danza, o que no ha visto teatro, o que no ha visto artes escénicas, ver. Entonces ahí es que es sorprendente que damos por hecho que la gente sí va al teatro, la gente va al antiguo instituto, y no es así. O sea, del grupo de mayores que estamos ahora en la residencia y demás, ayer hice la pregunta y pregunté, ¿cuántos de vosotros fuisteis alguna vez al teatro? Porque esta es una de las acciones que vamos a hacer. Y solo una persona en 25, o ¿cuánta gente conoció Danza Session? Pues no lo conocía nadie, y son 25 ediciones. Entonces tenemos que pararnos a reflexionar sobre esas cuestiones, porque al final la ciudadanía
es muy diversa. Claro. Y queremos llegar en la medida de lo posible, porque lo que decía Borja al principio, ¿no? Es que la emoción, la conexión, el sentimiento, la sensibilidad de la danza, que es ese lenguaje, de las artes del movimiento, que es ese lenguaje que es universal. Claro. Y que la gente cuando se para, conecta y se emociona. Y al final ahí ese momento que tienes de conexión con la creación y con la belleza o con la tristeza, ¿no? Que te toca y que te aparta del día a día o de ese momento que estás con otras historias en la cabeza y de repente conectas con lo que es el arte. Claro. Al final, y eso es lo que nos permite también... Porque en el fondo a todos nos gusta bailar. Hombre, claro. A todos no, ¿eh? Bueno, a ver, me vienen a la cabeza 2 personas que nunca bailan ¿no? o que mueven un poco la patita, pero poco. Pero fíjate, pero poco. Yo tengo la teoría pero el otro de día que... me pasó una cosa que hacía tiempo que no pasaba, que pues caí en un evento y había un montón de gente y bailamos todos. Sí. Y yo creo que teníamos con gana. Claro. No sé si me entendéis. ¿Cómo? Sí, sí. Joder, qué bien lo paso Claro, bailando. claro. Sí. Pero yo tengo la teoría de que, porque claro, la danza, el baile, ¿no? Hay diferentes maneras de entenderlo. Hay un baile social, bueno, hay muchas maneras. Pero yo creo que no hay nadie, fíjate lo que te voy a decir, que no haya bailado en algún momento en su vida. Quiero decir, aunque incluso lo hagas, incluso claro, estos 2 que me vienen a la cabeza, o que digo bien, estos 2 aunque que son lo hagas hombres, en la intimidad, bailar, yo los vi ¿sabes? bailar alguna vez, claro. poquísimas veces. ¿Y qué es bailar? Porque a lo mejor bailar es simplemente hacer, ¿sabes? Ya, Es sí, que bueno. claro, por eso lo que dice ella, ¿no? Que la gente que no ha ido nunca al teatro o que nunca ha visto danza o artes de escénicas del movimiento, bueno, como lo queramos llamar, da igual. Bueno, Simplemente que eso pasen por delante de sus ojos con total generosidad y que lo vean con total generosidad, ya es un logro. O sea que... claro, bueno, nos queda nada, tiempo para despedirnos. Igual tenemos que poner de nuestra parte, dar mayor visibilidad pues sí, un a poco, estos, ¿no? estos... Pero bueno, gracias porque lo estáis haciendo vosotros, ¿no? Es así, ¿no? O sea que... Está claro, así que casi podéis venir más veces. Nada, y seguimos encantadas. hablando porque, bueno, creo que es importante, muy importante lo que hacéis. Con Danza Sisión, 25 años, con el espectáculo Sin embargo se mueve, sábado día 18 8 y media de la tarde en el Teatro Jovellanos, Sí. que vaya muy bien, Borja. Gracias. Muchas gracias, Jimena. Bueno, os espero más veces y seguimos Pues danzando, cuando ¿no? Si Genial, queréis. genial. Muchas gracias, un placer. Gracias, un Igual, placer. gracias. Un poquito mejor el mundo. Pues nos vamos. Disfruten de este miércoles. Mañana jueves estaremos de nuevo con todos ustedes. Hasta mañana. Feliz día. Muchas gracias. Bromas como un mecanismo cuando nos asomemos al abismo.